Bueno, como decía el pastor, estamos queriendo que el Señor hable a nuestras vidas y estamos tratando este tema tan importante en esta serie. Como decía él, hace 15 días que venimos hablando acerca de nuestro entendimiento del dinero y lo que Dios piensa del dinero. Miren, amados, cuando uno lee la Escritura, la palabra, debe leerla para uno y después puede ministrarla a otros. Una de las características de los religiosos era que estudiaban la palabra para ministrar a otros, pero no para obedecerla. Y amados, es impresionante lo que la Escritura habla del dinero. Es impresionante. Por eso es que no te tienes que poner mal de que hablemos de este tema, Porque, mira, no sé cómo son tus conversaciones en el trabajo, en los negocios, pero todo tiene un común denominador. ¿Cuál es? Plata. Porque aunque hablemos de políticos, siempre hablamos de los políticos y las medidas que toman económicas que perjudican al pueblo, ¿no? Y siempre terminamos con lo mismo. Es impresionante, el dinero está metido en todos lados. Entonces, nosotros tenemos que tener, como siempre el Señor nos enseña, un corazón dispuesto para poder escuchar su palabra. Cuando empezamos con la serie hablando de practicando la generosidad, parte 1, ¿quiénes no estuvieron para la primera exposición? ¿Quién no estuvo? Muy bien. Les animo entonces a que pidan el link a institucional y puedan estar escuchando para que, amados, no se vayan perdiendo la edificación. Muchas de las cosas que hemos hablado, nosotros hablamos en principio practicando la generosidad, hablamos mucho acerca de las enseñanzas del Señor Jesús. Después Abel habló acerca de administración y mayordomía. Habló mucho acerca de cómo el Señor quería que nosotros le diéramos a Él de lo nuestro. Ahora, cuando uno lee la vida de Jesús, yo conocí al Señor, como siempre comparto, porque mis padres me enseñaron de Él. Yo no nací en un hogar ni agnóstico ni ateo. Nací en un hogar donde mis padres me hablaban de Dios y de Cristo. Pero yo conocía de Él, pero no le conocía a Él. Hasta que un día, por su gracia, me puse a leer los evangelios y empecé a conocer íntimamente a ese Jesús que luego, al pagar el precio por mi vida y morir en la cruz, resucitar fue el Cristo. Y empecé a conocerle y empezó Él a cautivar mi corazón. Por eso te animo a que puedas leer de Jesús. Porque Él mismo dijo, vosotros escudriñáis las Escrituras, porque ustedes piensan que van a tener vida eterna cumpliendo, siempre cumpliendo. Somos proclives y tendientes a hacer. Pero el Señor dijo, no se equivoquen. Cuando ustedes escudriñen las Escrituras, me van a conocer a mí. Y ese es el objetivo de poder leer la palabra y leer la Escritura. Y si bien nosotros, quizás para los que recién empiezan a escuchar de este evangelio bendito que transforma vidas, ustedes saben que en la Biblia, lo que sería todo el Antiguo Testamento, que empieza en Génesis, ¿sí? Y luego viene el Nuevo, termina en Malaquías, y luego viene el Nuevo Testamento, hace también mención en cuanto uno lo relaciona con los pactos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y nosotros vivimos en un nuevo pacto, habitamos el nuevo pacto, amén. ¿Que lo inauguró quién? Cristo. Nos manifestó el pacto eterno. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es que ya no era necesario hacer las obras que la ley establecía, porque Cristo en la cruz lo cumplió todo. Y nosotros por gracia tenemos un libre acceso ante Dios.
Ahora, quiero decirte algo. Para entender el nuevo pacto, porque hay una corriente en las congregaciones que habla del nuevo pacto e invalida la vida de Jesús en muchas cosas. Para tú entender del nuevo pacto, primero tienes que tener un fundamento. Nadie pasa de primer grado a la universidad. ¿Me explico? Nadie pasa de primer grado a la universidad. Para tú poder entender las bendiciones del nuevo pacto, tú tienes que primero conocer a Jesús. Conocer lo que el Señor Jesús vino a expresar, lo que Jesús pensaba, cómo el Señor quería que su pueblo, sus discípulos, vieran la vida. Entonces, estamos estableciendo fundamentos. Y cuando uno establece un fundamento, para que el fundamento de Dios quede establecido en nuestras vidas, Él tiene que derribar otros fundamentos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hablamos el primer día, hablamos acerca de que muchas veces en la casa del dinero no se habla? Se vive el dinero, se huele el dinero, se maneja el dinero, pero no se enseña del dinero. Yo voy a hacer una pregunta, esta vez sí les voy a pedir que levanten la mano, pero con total tranquilidad y honestidad. ¿Quién tuvo la dicha de que en su casa le enseñaran a administrar el dinero? Bien. ¿Qué porcentaje? 4, amados. Fíjense la falencia que tenemos. Ustedes saben que cuando ustedes se meten en las redes, ¿no? ¿Quiénes van por las redes? Levánteme la mano, dígame la verdad, todos. Miren qué porcentaje, ¿no? Las redes no son ni buenas ni malas. Son instrumentos que lo puede usar para el bien o para el mal. Ahora, cuando uno en las redes, cuando a uno le gusta saber, ¿no?, que te den unos tips para cómo administrar el dinero, para que te rinda más lo poco que uno tiene, una de las cosas que te dicen es que la gente no está educada financieramente. No está educada financieramente, que es un vacío que la gente tiene, pero claro, ellos no lo van a decir porque no lo saben, nosotros lo podemos saber por la luz que Cristo nos da. Ese vacío de información y de entrenamiento financiero está planeado desde las tinieblas, para que solo accedan pocos a lo que es para todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiso Jesús? ¿Y qué quiso Dios a través de Jesús? Enseñar a su pueblo. Enseñar a su pueblo de que debían conectarse con el dinero correctamente y aprender el uso del dinero. ¿Ustedes quieren que en esta mañana, sumado a lo que vinimos hablando, el Señor obre para que una medida mayor de luz entre en sus vidas para comprender qué dice Dios de dinero? Y que si Él habla de eso, yo no me quiero perder nada. Amado, no te lo pierdas. Si no estuviste, pide el link a institucional del primer domingo, del segundo domingo. Siéntate en tu casa. Ora al Señor y dile: Señor, yo empiezo de cero, foja cero, foja cero, foja cero. A mí en mi casa no me enseñaron verbalmente, pero sí me enseñaron con el discipulado. Ustedes saben que está el discipulado con la oratoria y el discipulado con los hechos. Quizás eras tú una de esa familia que no comían el huevo para no tirar la cáscara. O quizás eras de una familia que desperdiciaba todo. No sé cómo es, pero acá el Señor te está llevando a que vos, como hijo o hija de Dios, tenés ahora un padre. Y ¿saben qué es lo hermoso de esto, amados? Es que la gracia esta tan maravillosa que Dios nos ha dado a través de Jesucristo nos nivela a todos, nos nivela a todos. Amado, di amén, porque te nivela, hermano. No importa la casa que tuviste, no importa la falencia que tuviste, no importa. Cuando tú conoces a Cristo, la gracia entra en tu vida y te nivela para arriba, nunca para abajo, para arriba. Aplauda al Rey de Reyes, Señor de Señores. Es maravilloso, es maravilloso. Es vida, por eso el Señor dijo que el que lo conoce a Él, el que lo tiene a Él, va a ser verdaderamente libre. El Señor nivela, te nivela de pensamiento. Por eso, mira,
si el Señor a vos te ha hablado en esta serie y tú has entendido algo, porque esto es una construcción, amados, día a día es una construcción. Así como a tu hijo le enseñas de lo básico y lo llevas a lo mayor, tú estás construyendo cada día en tu niño, ¿no es cierto?, un pensamiento, una estructura, caminando hacia la madurez. Si tú has sido bendecido con la palabra, si algo se derribó y se construyó algo en tu vida porque tú has decidido que eso fuera así, dice el Señor, yo no quiero que me levantes la mano, no te voy a preguntar quién, no. Pero si tienes algo que Dios hizo, yo te voy a pedir que después de la reunión me lo vengas a compartir. Porque ¿sabes qué? El Señor dice que el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si a ti el Señor te bendijo por la palabra que fue soltada en esta serie, yo te pido que vengas y me digas, pastora, sí, usted sabe, pastora, que yo estaba atado a esto, atada en esto, pero desde que escuché la palabra, a mí se me alumbró el entendimiento, lo entendí, lo obedecí y chau, ya está, esto ya lo incorporé. Nosotros los pastores queremos ser bendecidos con tu bendición. Porque nosotros no queremos solamente escuchar lo que no te funciona, lo que estás atado y no salís. Estamos para eso, porque el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero dice la Escritura que si en algo fuiste bendecido por la palabra, es bueno que vengas y lo compartas, porque esto es una retroalimentación. Es una retroalimentación. Nosotros somos instrumentos del Señor para bendecir tu vida y tú eres un instrumento de Dios para bendecir mi vida. ¿Cuántos lo creen que ustedes pueden bendecir mi vida? Claro que sí, porque cuando los pastores, los líderes, les vemos a ustedes crecer, avanzar, caminar en libertad, ustedes bendicen nuestra vida. Ustedes bendicen nuestra vida. Yo recuerdo que hace mucho tiempo con un familiar, un día hablando del dinero, esta persona me dijo, el dinero es maldito. Y yo me quedé así, como diciendo, y le dije, no le pude dar una prédica, porque bueno, la prédica, para dar una charla necesitas un oído que quiera escuchar, ¿no es cierto? Ustedes están acá porque quieren escuchar. Si no quisieran escuchar, no estarían acá. Pero sí un poco le hablé que el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es neutral. Y que todo lo que hablamos acerca de algo, eso, ¿sí?, sella eso. Entonces, yo le dije, si para vos el dinero es maldito, el dinero nunca te va a bendecir. Pero si para vos el dinero es una herramienta, tú vas a bendecir con lo que Dios te pone en tus manos. Entonces, por eso el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que cuando hablamos la primera vez en la serie, hablamos acerca de el pasaje de 1 Timoteo 6:10 que dice, porque la raíz, amados, de todos los males es el amor al dinero. Fíjense que el apóstol Pablo no dice, porque la raíz de todos los males es el dinero. No, es el amor al dinero. Raíz, ¿qué significa raíz? Fuente, origen, Entonces, ¿cuál es la fuente que hace que yo me conecte mal con el dinero? Son mis pensamientos. Son mis pensamientos que hacen que yo me conecte con el dinero y le dé al dinero un valor mayor del que corresponde. Y cuando yo le doy al dinero un valor mayor que le corresponde, lo estoy amando. ¿Me siguen? ¿Me doy a entender? Bien. Fíjense que dice que es la raíz de algunos males. De todos. De todos. Entonces, uno tiene que ir viendo y va viendo y es real. Y ustedes fíjense, cuando leen los evangelios, van a ver que Jesús, en todas las parábolas que él, casi todas, el dinero está metido adentro. ¿Quién está hablando de ese tema? Jesús. No es un economista, no es un político que te quiere sacar plata, no es Jesús. Porque la raíz de
todos los males es el amor al dinero. Y el Señor lo que quiere que su pueblo entienda, que el dinero tiene que tener su justo lugar. ¿Por qué? Porque el amor, que es un sentimiento que Dios puso en nosotros, porque Él es amor. En nosotros el amor es un sentimiento, pero en Él es una sustancia. Y dice la Escritura que fuimos creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Dios nos creó con el sentimiento del amor. ¿Y qué quiere Dios? Que el amor yo no lo coloque sobre algo, sino sobre alguien. Por eso cuando yo coloco mi amor, mi sentimiento hacia algo, a Dios eso no le agrada. Y ustedes, los jovencitos que recién están aprendiendo, gloria a Dios, denle gloria a Dios, porque ustedes, si hoy entienden y estos días comprenden la importancia del dinero, Dios los va a usar grandemente y Dios les puede dar en sus manos mucho dinero para su gloria, para su gloria, para su gloria. Porque el Señor no tiene problema con darte dinero. El Señor quiere darte dinero. Porque el Señor quiere que ese dinero lo uses para su gloria. Entonces, fíjense, yo no sé si después de la serie de primera y la segunda, ustedes llegaron a la casa y hablaron con los que habitan la casa, sea esposo, esposa, hijos, y hablaron de este tema. Mira, si tú no hablaste de este tema, arrepiéntete. Así te lo digo. Mira, parezco Juan el Bautista. Arrepiéntete. Porque es la oportunidad que Dios te está dando para poder hablar en casa. Hablar. Si tienes que decir perdón, hijo, porque la verdad yo no entendía nada, fui tacaño, fui avaro, pero a mí el Señor hoy me habló y yo me arrepiento, de amado, yo los quiero liberar a ustedes, porque yo puedo atar o desatar mis generaciones, yo los libero a ustedes, obedezcan al Señor, créanle al Señor y yo suelto bendición para esta casa. Ponerse, fíjense cómo el Espíritu de Dios va guiando los temas, amados, porque todo lo que acá enseñamos es para que tú vivas la plenitud del Evangelio, para que tú camines en libertad, para que a ti las cosas te funcionen, amado, porque es el plan eterno de Dios. A ti Dios te quiere próspero en todas las cosas, en todo, en todo. Repita conmigo, en todo. Pero pastor, a mí, en todo. Si tú le crees al Señor, si tú le crees al Señor lo que el Señor dice, irás en pos de entender cómo hacerlo. Porque ¿sabes una cosa? No es suficiente creer, ¿eh? Es el principio. Tú tienes que creer, pero tienes luego que conocer cómo gestionar eso. Ah, no, a mí el Señor me dijo que me iba a prosperar. Ajá, bien. Entonces me endeudo hasta acá, porque a mí el Señor me dijo que me quiere próspero. Y yo me merezco ese autito, ¿eh? Yo me lo merezco. No, no es así. El Señor te dijo que te quiere próspero. Pero yo te pregunto, ¿tú te sentaste o te arrodillaste y le dijiste, Señor, ¿cómo se hace esto? Tú me quieres próspero, ¿cómo lo hago? Enséñame. Muéstrame, háblame, quiero aprender. Yo quiero caminar en tu prosperidad, pero no como yo quiero, no como en mis tiempos, sino como tú me enseñas. Entonces, fíjense en que donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Fíjense en que en la casa a veces parece que el esposo ama más el auto que a la esposa. No, no, en el auto no se come. No, en el auto, no. Y lo limpia, y lo lustra, y está. Yo conocí a alguien que estaba horas lavando el auto. Era su joyita, ¿no? Y a veces con las esposas parece que la casa es el santuario, tiene que estar todo limpio. No, no pises ahí, le grita al marido, no. Los hijos te tienen que dar así, pasar los patines. Bueno, miren, porque donde está tu tesoro,
está tu corazón. Y quiero darme a entender, no significa que no te importe el auto, que cuando voy a abrir el auto salen bichos, porque hay una... No, tampoco eso, ni que en tu casa... No, no, no. Como dice el Señor, el equilibrio. Pero lo importante es que donde está tu tesoro, está tu corazón. Y yo le voy a contar una experiencia. Hace años atrás fuimos como familia a visitar a un familiar y después de haber viajado varias horas, que vieron que el viaje cansa, más que uno siempre va corriendo y deja todo preparado para viajar. Bueno, cuando llegamos a la casa y abren la puerta, la dueña de casa, que era familiar, en vez de hacer lo que yo esperaba que hiciera, que fuera, hola Mónica, ¿cómo estás? Me dijo, tenés que limpiarte los pies. Bueno, ¿qué le puedo decir? En mi corazón se sintió dolido porque yo digo, ¿dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Por eso, amados, las acciones que nosotros hacemos todo el tiempo demuestran dónde está el tesoro. Fíjense que el Señor Jesús cuenta una historia. Cuenta y relata, mejor dicho, un hecho. Mejor dicho, voy a corregir, volvemos a empezar. Los evangelios relatan una experiencia del Señor Jesús. ¿Fui clara? Que es que el Señor Jesús es invitado a comer a la casa de un fariseo llamado Simón. ¿Sí? Porque el Señor Jesús lo invitaba bastante a comer, ¿eh? Me di cuenta en varias partes de los evangelios que lo invitaban a comer. Muy bien. Y dice que él estaba en la casa de este fariseo, Simón, y aparece en escena una mujer que, sabiendo que Jesús estaba, fue. ¿Se acuerdan cuando hablamos del milagro del paralítico? Que también los amigos sabían que Jesús estaba. Estaban todos, miren, no había redes, no había panfletos, no había nada, pero la gente sabía dónde estaba Jesús. La gente sabía. Porque donde está Jesús, la gente sabe dónde está. Y va en busca de lo que Jesús podía dar. Entonces dice que esta mujer fue, lo vio a Jesús y se puso a llorar. ¿Será mujer? ¿Será mujer? Porque las mujeres tenemos la lágrima fácil, ¿no? Ellos sí, ¿qué le vamos a hacer? Pero el Señor nos hizo así, amados. A veces los varones no pueden llorar. Nosotros lloramos y ya se nos pasa, pero bueno. Dice que ella empezó a llorar. Y dice que con sus lágrimas regaba o mojaba los pies del maestro. Con sus cabellos, supongo que los tendría largos, los enjugaba y besaba sus pies. Y con el perfume que había llevado, lo ungió. ¿Y qué hizo esta mujer? Acciones. Acciones. Que mostraban dónde estaba su tesoro. Y entonces dice que, como siempre pasa, Simón dijo, bueno, sí, lo invitó a Jesús porque le atraía la personalidad de Jesús. Pero cuando vio esa actitud, porque dice que esta mujer era de dudosa reputación, digamos. Hay que ver el perfume, quién se lo regaló, cómo lo logró, pero bueno, era valioso y se lo dio al Señor, lo ungió. Dice que Simón dijo, este no es profeta. Entre sí dijo, este no es profeta, porque si fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Ay, ay, ay. ¿Qué era Simón? ¿Un qué? Ok. Esos son los pensamientos de los fariseos. Esos son los pensamientos de los fariseos. Entonces, dice que el Señor, yo amo a Jesús. Yo amo a Cristo como Él. Mira, estudia al Señor, porque el Señor no tenía pelos en la lengua, hermano. ¿Al Señor te gustaba o no te gustaba?
Pero el Señor lo que hablaba era para liberarte. En cambio, los fariseos y los religiosos te decían tantas cosas para atarte. Pero el Señor Jesús le dice a Simón, Simón, tengo que decirte algo. Di, maestro. Di. Entonces el Señor le dice, le cuenta un relato de que había un hombre que tenía dos deudores y le debían distinto dinero y los perdona a los dos. ¿Qué ejemplo está dando el Señor? ¿De qué? Pero uno dice, Señor, ¿no tenías otra forma de que la gente entienda? No. Vos fíjate, cuando hay una persona que no entiende algo, le pones un ejemplo de dinero y se entiende rapidísimo. Y entonces el Señor quiere mostrar una enseñanza espiritual eterna y da un ejemplo de dinero. Entonces había un acreedor que tenía dos deudores, los dos deudores le debían uno más que otro y el Señor los perdona a los dos. Entonces, ¿qué le dice Jesús a Simoncito? Simón, ¿cuál de ellos piensas que le amará más? Jugate, Simón. Y Simón dice, a quien perdonó más. Entonces Jesús le dice, ¿ves a esta mujer? Fíjense en que el Señor no tenía, era directo. El Señor Jesús dijo, no, ¿qué le voy a decir a Simón? Si se me ofende, ¿qué hago? Es fariseo, no. Porque cuando a vos te dicen la verdad tiene como objetivo hacerte libre. Va a depender de tu corazón que la abraces, la creas o que la rechaces. Dice, ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. En ese tiempo, las calles de Jerusalén no eran asfaltadas, eran de tierra. Las personas no usaban zapatillas, usaban sandalias. Por lo tanto, los pies todo el tiempo estaban sucios por el polvo. Y era costumbre en las casas, cuando la gente iba, que el anfitrión tuviera preparado agua para que se lavaran los pies. Ahora fíjense que a diferencia de lo que a mí me pasó, la persona que puso el trapo de piso quería que yo me limpiara los pies para no ensuciar la casa. Pero la gente tenía la costumbre de poner agua, no para que no le ensuciaran la casa, sino para que los pies de los caminantes estuvieran limpios. Y acá Jesús, cuando está en la casa de Simón, Simón, que era el anfitrión, que era fariseo, que era conocedor de toda la Escritura, no hizo nada. Y el Señor Jesús alaba la actitud de esta mujer. Por eso, amados, qué importante es ver lo que estamos pensando, porque conforme a lo que pensamos, vamos a actuar. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Por eso, el amor al dinero nos hace sobrevalorar el dinero. Y eso hace que tengamos sentimientos negativos, contradictorios con el dinero, egoísta. Por eso dice que, Pablo dice que codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando tú te conectas mal con el dinero, dice Dios que tú te vas a ser atravesado por muchos dolores. Y tú vas a ver que el alma generosa siempre está bien. ¿Por qué? Porque se alinea con el corazón del Padre.
Fíjense que el Señor cuenta una historia que viene como resultado, porque el Señor Jesús iba caminando en la calle, hablaba, predicaba, y la gente se quedaba escuchándole. Los que tenían un corazón dispuesto lo escuchaban. Los fariseos lo probaban. Los religiosos lo escuchaban para probarlo. Y dice que el Señor estaba hablando, ¿no? Y que había un intérprete de la ley. ¿Qué era un intérprete de la ley? Era el que leía la escritura y enseñaba al pueblo la escritura. Entonces dice que este intérprete de la ley le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa yo puedo tener la vida eterna? Entonces, dice la escritura que esta pregunta que hizo este intérprete de la ley no era una pregunta que venía de un corazón sincero que quería saber. El pasaje, por eso cuando leemos la escritura le tenemos que pedir al Señor que nos revele, porque el pasaje aclara que dice que esta pregunta le hizo el intérprete de la ley para probarle, para probar a Jesús. Amado, cuando tú vienes a escuchar la palabra, el anhelo de Dios es que vengas con un corazón rendido y no para probarle. Que vengas como un niño creyéndole al Señor. Y entonces el Señor va a abrir tu entendimiento y esa semilla va a penetrar en la tierra y va a echar raíces. Dice que el Señor Jesús, que era extraordinario con sus respuestas, porque el Señor Jesús no hablaba mucho, Le hacían una pregunta y él que hacía otra pregunta. Le hacían una pregunta, él contestaba y con lo que contestaba el otro le decía, tu respuesta, lo que vos me decís a mí es tu respuesta. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? Le dice al intérprete. Si vos sos intérprete, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Otras versiones dicen, ¿cómo entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y aquel intérprete, ¿qué le responde? Sí, Señor. ¿La ley qué dice? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él sabía porque era intérprete de la ley. Nosotros también sabemos la escritura. La escuchamos años, hace años que escuchamos la escritura. Sabemos la escritura. Pero acá Dios no quiere gente que sepa. Dios quiere gente que le vea a Él y le obedezca. Porque Jesús, ¿qué le dijo cuando Él le contesta así? Bien has respondido. Excelente. Aprobado, 10. Conoces. Pero el Señor Jesús se dio cuenta de que había algo más. Entonces le dice, haz esto que has dicho y vivirás. ¿Se acuerdan que dijimos que el amor es un sentimiento que Dios pone en nosotros para que lo coloquemos no en una cosa sino en una persona? Y la ley decía, amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces acá el Señor le dice, has respondido bien, conoces, haz esto y vivirás. Haz esto y serás feliz. Haz esto y serás libre. Haz esto y tendrás plenitud. Haz esto y serás próspero. Y ahí enseguida el Señor trae la parábola del hijo pródigo. ¿Quién no conoce, perdón, del buen samaritano? ¿Quién no conoce la parábola del buen samaritano? Muy bien. La parábola del buen samaritano. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús le dice, haz esto y vivirás, el intérprete se sintió como medio atacado. Entonces dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Y él era un maestro de la ley. No dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puede preguntar quién es mi prójimo? Parece un loro, repite nomás. Y entonces hizo esa pregunta que, fíjense que las preguntas que hacemos también muestran lo que hay en nuestro corazón. A veces cuando somos tocados por algo, o reaccionamos mal, o hacemos preguntas que dejan de manifiesto que hay algo que está en nuestro corazón.
¿Mm? Y él dijo, ¿y quién es mi prójimo? Recuerden que todo lo que hablaba con Jesús era ¿para qué? Probarle, ¿eh? Probarle. Porque al Señor Jesús no solo lo escuchaba el intérprete, lo estaba escuchando la multitud. Lo estaban escuchando todos. Entonces, Jesús cuando hablaba, hablaba verdad. La verdad los hacía libres. Pero la verdad no se tolera muchas veces porque es fuerte. Tal es así que dice los evangelios que hasta los mismos discípulos que estaban con él decían lo siguiente del Señor. Dura es esta palabra. Es duro lo que el Señor nos dice. ¿Quién la puede oír? ¿Mm? ¿Quién la puede oír? Y dice que después de ahí muchos fueron. No aguantaron el poder de la palabra. Entonces el Señor le cuenta la historia del buen samaritano. El buen samaritano, dice la narrativa, el Señor Jesús empieza a contar de que dice que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Dice que había un hombre que se fue de Jerusalén, así cuenta el Señor la parábola, a Jericó y cayó en manos de ladrones. Los ladrones, presten atención, amados, los ladrones son personas que tienen pensamientos distorsionados respecto a la riqueza. Sus pensamientos están distorsionados, ¿por qué? Porque ellos creen que lo tuyo es de ellos. Es el pensamiento que tienen, por eso te roban. El ladrón que piensa, lo tuyo es mío. ¿Ok? Tienen una relación con el dinero, con los bienes, las posesiones, que obviamente sabemos muy bien que podemos usar el término ladrón para otras cosas, no solo para robar bienes. Se roban esposas, esposos, se roban sueños, ideas, en las empresas. En las empresas, si vos tenés una buena idea, alguien te la puede robar y te arruina que no puedas ascender. Es decir, es creer que lo que vos tenés me pertenece a mí. Entonces dice que estos ladrones agarraron a este hombre que venía de Jerusalén a Jericó, le robaron, lo golpearon, lo hirieron, lo dejaron casi muerto. Y el Señor dice, y pasa por ahí cerca un sacerdote. ¿Qué era un sacerdote? Un religioso, un ministro de Dios, alguien que ministraba de Dios, alguien que se suponía representaba al Señor, se suponía que representaba la bondad de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, ¿no? Para eso, si no se hubiera dedicado a vender corderitos, pero no, se supone que hay un llamado. Pero dice que cuando pasó, ¿sí? Lo vio al herido, lo vio y pasó ¿qué? De largo. Dice que también pasó un levita. ¿Qué era un levita? Alguien que estaba en el templo, digamos, adorando como los chicos, alabando. En el templo había que hacer sacrificios, ellos eran los encargados y estaban en las cosas, asuntos de Dios. Dice que pasó, lo vio y pasó de largo. Y ahora el Señor, ¿qué dice? Pero, cuando el Señor dice pero, ¿qué quiere decir? Miren, ¿qué pasaba? Dice, pero pasó un samaritano. Y yo les voy a explicar. Samaritano era originario de Samaria, por eso se llamaba samaritano, ¿sí? El reino de Israel primero fue uno. El rey de los reyes fue David, pero David tuvo un hijo, ¿sí? Salomón. Después que Salomón muere, el reino se divide. ¿Me siguen? Se divide reino del norte, reino del sur. En el reino del norte había 10 tribus, porque todo el pueblo de Israel se dividía en tribus, 12. 10 conforman el reino del norte, 2 conforman el reino del sur. La capital del reino del norte era Samaria. La capital del reino del sur era Judá. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Los samaritanos de dónde eran? Del reino del norte. ¿Qué pasaba? Los reyes que gobernaron el norte fueron reyes, la mayoría, que no temió a Dios, que agarraba las culturas extranjeras
y la caminaban, la abrazaban, incorporaban los dioses, daban sus hijos en sacrificio. Había una mezcla, una melange entre lo de Dios y lo pagano. Y los del sur, que tuvieron algunos reyes buenos, temerosos de Dios, estaban como diciendo, no, ellos son paganos, mezclados, nosotros somos más santos, más temerosos de Dios, ¿sí? Entonces había enemistad entre ellos. Aparte, los samaritanos decían, tenemos que adorar a Dios en el monte Gerizim. Y los judíos decían, no, nosotros tenemos que adorar a Dios en Jerusalén. ¿Recuerdan el pasaje cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana? ¿Recuerdan el pasaje que la mujer samaritana dice que no tenía un solo marido, sino que tuvo varios? Y dice que el Señor Jesús le pide a ella que le dé agua. Y que los discípulos estaban observando al Señor Jesús. Y la mujer era samaritana y ella también le llama la atención que el Señor Jesús, siendo judío, hablara con ella. Porque sabía, ella le dice, nosotros los samaritanos y los judíos no nos llevamos entre sí. Y también ella le dice, porque también hay problemas religiosos. Uno dice que hay que orar acá y ustedes dicen que hay que orar allá. Entonces, no se llevaban. Entonces el Señor Jesús, ¿qué dice? Trae esta parábola y le dice, pero, primero pasó un sacerdote, segundo pasó un levita, pero pasó un samaritano. ¿Ven aquellos que ustedes no los quieren, ustedes que los desprecian, que creen que son paganos? Ese samaritano, dice que cuando lo vio, se acercó y fue movido a misericordia. Y dice que cuando fue movido a misericordia, entonces, ¿qué hizo? Dice que vendó sus heridas. Dice que le puso aceite y vino. Dice que después de que le puso el aceite y el vino, lo subió a su cabalgadura y lo llevó a un mesón. Y estuvo con él en el mesón hasta que llegó el día en que este samaritano tenía que seguir su camino, porque iba de camino, dice el relato, la parábola. Y él agarró y dijo al mesero, al del mesón, perdón, le dijo, yo te dejo 2 denarios y cuídalo, Y si gasta de más hasta que se recupere, cuando yo pegue la vuelta de la tarea que tengo que hacer, yo vengo acá y te pago la diferencia. Te pago lo que él gastó, pero cuídamelo. Es decir, no escatimes en atenderlo como corresponde hasta que sane. Fíjense, ante la pregunta del intérprete de la ley, de quién es mi prójimo, ante el comentario del intérprete que dice amarás a Dios con todo tu corazón, el Señor le trae esta parábola, donde le muestra que este samaritano, movido por misericordia, y porque era una persona que estaba conectada con el dinero correctamente, que seguramente, probablemente, no fue un acto casual, porque saben una cosa, uno se da cuenta cuando una persona está entrenada en la generosidad. Es el primero que pone, es el primero que sale. ¿Qué pasaría? Quiero que te pongas en la situación del samaritano. ¿Qué hubieras hecho vos? Y yo quizás decía, no, tengo que llegar a mi trabajo, tengo que ir, me voy. Seguro que otro pasa y lo hace. ¿Nunca te pasó que había que hacer una obra de bien o algo y vos decís, no, otro va a ser, siempre hay gente dispuesta. No, siempre hay gente dispuesta, yo sigo. O te parabas y pensabas, porque imagínense que él limpiando las heridas, cuando uno limpia las heridas, se puede ensuciar o no. Estaba, dice que casi muerto, así que le deben haber dado para que tenga. Sin embargo, a él no le importó su ropa. Él lo curó. ¿Y saben una cosa? Él llevaba aceite y vino. ¿Saben por qué llevaba aceite y vino? No era porque hacía comida y le daba el chupi, no. El aceite y el vino, yo estudiando vi que es un bálsamo muy antiguo que en la industria farmacológica lo usaban, hasta le pusieron el nombre bálsamo samaritano. Y es una combinación del aceite y el vino porque tiene propiedades de curar heridas, de desinflamar. Entonces, los viajantes en ese entonces, que como cuando vos y yo viajamos y nos vamos a otro lugar, ¿qué nos llevamos? Nuestro kit de medicamentos, por si las dudas no consigo esto allá, por si las dudas, y te llevas en una bolsita todo, buscapina, Sertal, ibuprofeno, todo, ¿no?
te preparas el kit para que te ayude. Ellos llevaban ese kit, aceite y vino. Porque si les pasaba alguna herida o algo, ellos tenían con qué practicar sus primeros auxilios. El samaritano no tuvo temor de quedarse sin eso, porque él iba a seguir el viaje, sino que él lo dio. Él tuvo la iniciativa aparte, dijo, bueno, está bien, podríamos decir, bueno, lo dejo acá, ya está, me paré, el aceite, dejé, ya está, me voy, seguro que va a venir alguien, lo va a levantar. No, no, dice que lo puso en la cabalgadura, en el medio que él tenía para moverse, que no sé cuál era, porque no lo dice la Escritura. Si él lo puso al hombre en su medio, que podía ser no sé, una mula, un camello, ¿él cómo iba? Fíjense. Y dice que después cuando llegó al mesón, no es que le dijo, mira, toma, te lo dejo. Se quedó cuidándolo. Y después pagó por lo que creía que ya había transcurrido de día. Lo hizo completo, amados. Lo hizo completo. Entonces el Señor acá nos está indicando que el Señor ama corazones generosos. Corazones que empatizan con el dolor. El Señor dice, alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. El Señor dice, si a alguien le va bien, alegrate, no seas envidioso. Porque ahí está la otra, ¿eh? A veces lloramos con los que lloran y no nos alegramos con los que se alegran porque hay envidia. El Señor también habla de la envidia en las Escrituras. El Señor dice, alegrate con el que le va bien, alegrate con los que se alegran, pero llorá con los que sufren, empatizá con los que sufren. Y el Señor, fíjense que también habla sobre la parábola de la viña. Y cuando habla dice de que había un padre de familia que empieza a llamar trabajadores para que trabajen en su viña. Y se levanta bien temprano y va a la plaza y empieza a decir, bueno, porque iban a las plazas a buscar trabajadores. Y tomaron algunos y los mandaron a la viña. Y así fue transcurriendo el día, iban a la plaza y tomaban. Y el padre de familia, que era el proveedor, el que tenía que llevar el sustento a la casa, administraba los recursos. Y dice la parábola que él pactó con cada trabajador pagarle un denario. Un denario era el pago del jornal, que en esa época le servía para cubrir las necesidades básicas. Cuando terminó el día, el padre de familia le dice a los administradores que vayan, busquen a los obreros y empiecen a pagar. Pero le dice, una cosa te digo, empezar por el último y terminar por el primero. Entonces, cuando viene el último, que trabajó una sola hora, le pagó un denario. Vuelvo a decir, es una parábola que el Señor Jesús relata, donde habla para enseñar verdades eternas y a su vez de administración. Entonces, le dice, primero por los últimos y luego por los... Entonces, claro, es como en el trabajo todo, ¿no? Cuando empiezan a pagar la quincena, ¿no? Y vemos, ¿te pagó esto? ¿Te pagaron el aguinaldo? Entre los empleados charlan, conversan. Entonces ven que le pagó al que trabajó una hora un denario. Entonces cuando llegan a los primeros que trabajaron como 8 horas, 9, no me acuerdo, le paga un denario. Y dice el relato que empezaron a murmurar. Le agarró el sindicalismo a todos y empezaron, no es justo, ellos trabajaron una hora, nosotros más, bajo este sol, cosechando las uvas, con sed, con hambre. Y estos que vinieron últimos, le pagaron igual que a nosotros. Hacemos huelga. Entonces dice la Escritura que el padre de familia lo llama y le dice, amigo, ¿qué te pasa? ¿Yo qué pacté con vos? ¿Cuánto te iba a pagar? Un denario. ¿Y nos pusimos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿por qué
me dices esto? ¿No soy justo con vos? ¿Yo no te estoy cumpliendo? Entonces fíjense lo que el Señor está queriendo decir. Los que trabajaron desde el principio, cuando vieron lo que el padre de familia hizo, tuvieron un pensamiento incorrecto acerca de lo que ellos merecían ganar. Hicieron todo un pensamiento, elaboraron un pensamiento que establecieron como injusto al que era justo. Y él dice, ¿acaso yo no soy dueño de hacer con mi dinero lo que quiero? A ti te dije un denario y a él también le dije un denario. Yo soy justo, porque dice la historia, la parábola, que él no era solamente justo, sino que era generoso, porque cuando fue a la plaza y vio que ya era la hora para terminar la jornada, vio gente que estuvo todo el día esperando que alguien lo contratara y nadie lo contrató y tuvo compasión de ellos. Amado, para terminar, tengo mucho para dar. Esto sería una serie eterna porque es impresionante cómo el Señor habla del dinero. Pero lo que siempre se caracteriza y el común denominador es que el Señor siempre lo que muestra es que lo que Dios te da nunca debe quedar en ti, debe abrirse para dar. Y este jefe de familia tuvo compasión, empatizó con el que no tuvo oportunidad y él le dio la oportunidad. Y fue justo. Y fue justo. Entonces el Señor nos llama como pueblo de Dios a ponernos de acuerdo con el Señor y decir, Señor, lo que tú me has dado nunca es poco, en tus manos nunca es poco. Cuando el Señor Jesús, predicando, las multitudes le seguían, dice la Escritura que ellos se recostaban cómodamente ahí para escuchar a Jesús. Dice que se juntaron tanta gente, llegó la hora de comer que Jesús le dice a Felipe, ¿cómo hacemos para darle de comer? Fíjense que esa pregunta el Señor Jesús la hizo a propósito. Aparte la Escritura lo dice. Al Señor Jesús nada lo sorprende, pero quería probar a sus discípulos. Quería saber qué iban a hacer, qué iban a responder, qué iban a decir. Y dice la Escritura que le hizo esa pregunta, pero él ya sabía lo que iba a hacer. ¿Qué era lo que podía hacer Jesús cuando había una multitud queriendo comer? Un milagro. No había otra. No había supermercado en ese entonces. No había nada que pudiera alimentar. Dice la Escritura que eran 5.000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y que yo sepa, en este auditorio hay más mujeres, creo, que varones. Siempre hay más mujeres que varones. Siempre hay niños. Entonces, si eran 5.000 varones, imagínense, dice los que estudian que habría como 15.000 personas. No había lugar para abastecer a 15.000 personas de un momento para el otro. Solo que había, ¿qué? Un milagro. Y el Señor Jesús sabía, pero los quería probar a los íntimos para ver si creían en Él. Y dice que Felipe dijo, no alcanza ni 200 denarios para comprar y que coma cada uno algo. Es decir, ni 8 meses de trabajo de un obrero. Pero dice que otro discípulo trajo a un muchachito. A un muchachito con 5 panes y 2 peces. Un muchachito que vio el escenario. Por eso no hay edad para que vos veas a Jesús. No hay edad para que vos veas lo que Cristo porta. Vio el escenario, vio la multitud. Vio a los discípulos decirle a Jesús, pero no, ¿dónde vamos a ir a comprar? Y dijo, yo tengo esto. Es poco, pero aquí hay un hombre que puede multiplicar. Y dice que el Señor tomó los panes, le dio indicación a esos discípulos, ordénenlos, porque todo lo que Dios multiplica y va a bendecir, tiene un orden. Recuerden que hablamos del orden también. Dios no es un Dios desordenado. Dios es un Dios que multiplica, provee, pero hay un orden. Dijo, recuéstenlo por grupo y vayan dando. Y a medida que iban dando, los panes se multiplicaban, los peces se multiplicaban. De tal manera que decía, coman lo que quieran. Vieron que a veces cuando uno invita a gente hay mucha comida, pero paren, si comen todos como chanchos, tenedor libre, no alcanza.
bueno, a él no le des más, ya comió 3 veces, basta. Dice la Escritura que comieron hasta lo que quisieron, hasta que quedaron satisfechos. Y amados, sobró. Sobró. Mira, o lo crees o no lo crees. Yo creo que Dios está abriendo los cielos porque está buscando un pueblo que le crea a Dios, que le crea a Dios, que le crea a Dios que Él de lo poco puede hacer mucho, de lo poco puede hacer mucho. Sal de la mentalidad escasa de que no tengo, de que no puedo. No, no, lo que tú tienes es poco. Tráelo a las manos del Señor y te garantizo que Él lo multiplicará. Él multiplicó, quedaron satisfechos, sobró y el Señor dijo, yo soy buen administrador. Ustedes van a aprender a ser buenos administradores. No me tiran nada. Me juntan, porque Dios es un Dios que no desperdicia, amado. Aprende a ser buen administrador. Si hay abundancia, no desperdicies. Si hay abundancia, no desperdicies. Acuérdate de cuando no tenías, sé buen administrador. Acuérdate cuando no tenías y da al que necesita. Acuérdate, porque el Señor es un buen administrador. Cuando José estaba en Egipto y Dios dio un sueño a Faraón, le dijo, busca un hombre que sea sabio, busca un hombre que sepa administrar, busca un hombre que sepa esperar los tiempos y no sea impaciente. Entonces José fue elegido, José interpretó el sueño y él fue elegido y Faraón dijo, yo veo a Dios en ti, yo te voy a dar la nación para que lo administres. Y por 7 años de abundancia guardaron. No, pero gastemos si hay mucho. No. Suplimos la necesidad y guardamos. Porque va a venir hambre. A mí Dios me dijo que viene hambre. Y a mí Dios me dijo que tengo que administrar bien. Administra lo que Dios te dio. Si hoy tienes mucho, porque el Señor te ha dado más de lo que vos te imaginabas, administralo bien. Administra, haz tesoros en los cielos. Haz tesoro en los cielos. Haz amistades, vínculos eternos por las riquezas. No desperdicies, no malgastes. Ten compasión. Piensa en aquel que no tiene la oportunidad que tú has tenido. Señor, te damos gracias por